Vamos a saludar a nuestro amigo David Miazo, economista, que siempre nos da una mirada respecto de estos asuntos. Hola David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, lo es, siempre lo es. David, bueno, hablemos de esto, de la baja de los impuestos que propone el Gobierno Nacional, la situación complicada en la que están las provincias, se va a debatir el IVA hacia adelante. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en primer lugar, la baja de impuestos creo que es a las importaciones, en este caso de productos tecnológicos en general, por ahí lo que más sonó es celulares, televisores, notebooks, etcétera. Creo que es una noticia netamente positiva. Se bajó tanto lo que entra importado directo como lo que entra importado a Tierra del Fuego para ensamblaje en Tierra del Fuego, así que creo que es una noticia netamente positiva. Todos sabemos que, de hecho, todo lo que tiene que ver con productos tecnológicos es lo que mayor brecha de precio tiene entre Argentina y otros países del mundo, sin ir más lejos, Chile, Paraguay, Brasil o Estados Unidos. Así que todo lo que vaya tendiendo a reducir esa brecha creo que es positivo, sobre todo porque no hay una industria tampoco genuina en el país que tratar de proteger ni nada por el estilo. Así que en ese sentido creo que es una medida netamente positiva. Después, bueno, me hiciste referencia a las provincias. Yo justamente esta tarde también tuve en el mismo evento que Yayora, ahí en Jonagro de CRA. De hecho, lo escuché mientras hablaba. Bueno, las provincias. Creo que te dividiría la cuestión en dos o tres partes. Primero es que creo que es un buen dato. Gran parte de las provincias está con una situación fiscal saludable, están casi todas con equilibrio fiscal o superávit, excepto provincia de Buenos Aires y alguna más. El resto está en una situación de equilibrio o superávit. Eso es algo positivo mirando la consolidación fiscal a nivel nacional. Eso creo que es el primer punto. El segundo punto es que claramente el ajuste nacional le transfiere parte de los temas o los problemas, le hace subsidios, le hace obra pública a las provincias, lo cual obviamente le termina requiriendo más esfuerzo fiscal a las provincias y les manda menos recursos discrecionales, ¿no? Que antes. Entonces eso claramente aprieta a las provincias. Pero también creo que hay una demanda social, que creo que es una de las batallas culturales creo que ha instalado Milei, sobre la necesidad de ajustar el nivel de gasto, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, y eso es un poco alguna deuda que tienen algunas de las provincias en ese sentido, que también van a permitir algún tipo de cambio en uno de los peores impuestos en términos de las distorsiones que genera, el efecto en cascada, que todos los tributaristas reconocen, que son los ingresos brutos. Y de ahí un poco surge alguna de esta discusión en torno al IVA, al super IVA que en su momento propuso la Fundación Mediterránea desde Córdoba, de hacer un IVA que contenga lo que es actualmente el IVA, más los ingresos brutos, más las tasas provinciales, que no estoy seguro de que eso sea lo mismo que menciona el gobierno cuando habla de un IVA que en principio entendemos desagregado, que sería un IVA nacional más un IVA provincial, que ahí va a generar varias otras discusiones. Por Bien. ejemplo, hoy tenemos un sistema por la coparticipación federal donde no hay correspondencia fiscal. ¿Qué significa esto? No es la provincia la que recauda, la que recibe. O sea, la provincia no recibe lo mismo que recauda, ¿no? De hecho, las provincias centrales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, aportan más de lo que reciben y provincias, por ejemplo, las del norte, reciben más de lo que aportan, ¿no? En ese sistema de distribución. Y bueno, y ahí se va a abrir una gran discusión Claro, porque hay provincias que necesitarían tener un IVA del 60% claro. para equiparar lo que hoy reciben por coparticipación. Así que creo que es una discusión larga la que Bien, viene. David, bueno, en Tierra del Fuego pusieron el grito en el cielo por la quita de los aranceles, tanto el gobernador como los empresarios industriales, porque entienden que va a golpear fuerte a la industria. Bueno, ahí lo que uno se plantea es la competitividad de la industria y los precios nacionales. Te quiero consultar estrictamente por lo que pasa en Argentina, que está muy cara si se compara con otros países del primer mundo, que tienen economías muy fuertes. Podés comparar los precios argentinos con los que encontrás en Europa. Hay cosas que están más caras en Argentina que en Estados Unidos. ¿Eso se explica solamente por los impuestos?
Bueno, ahí creo que tenemos como tres niveles de cosas que están más caras. El primero claramente es todo lo tecnológico en general, lo segundo es la ropa y en tercer nivel todo el resto, ¿no? Donde tanto en tecnología como en ropa hay cuestiones de impuestos, hay cuestiones de el efecto de una economía cerrada como la que teníamos, dificultades para pagar importaciones, más los impuestos, más las barreras arancelarias, que hacía que haya muchos sobrecostos en toda la cadena, que a medida que se va abriendo la economía, con efectos negativos para algunos, el caso de Tierra del Fuego como lo que estás mencionando, eso vaya disminuyendo. Entonces, yo creo que hay esto, el sobrecosto por todas las dificultades para importar, que se está diluyendo, la carga impositiva que se está reduciendo, que igual seguimos con una carga impositiva alta, porque tenés el doble IVA, tenés el arancel externo común que sigue siendo alto, igual que en Brasil, pero que son las dos cosas que se van diluyendo. Y después, si vas en esos sectores, sobre todo, a una discusión de márgenes empresarios, este tipo de cosas, en una economía mucho más abierta, sin restricciones a la importación, donde incluso los particulares podemos importar por menos de $400, es algo que va a tender a desaparecer si es que existe. Digamos, si buscamos la explicación en, che, no hay mucho margen empresario, etcétera, que seguramente venía pasando por todo esto que comentábamos recién, yo creo que con esta economía más abierta va a tender a desaparecer. No creo que lleguemos a los precios de Paraguay o Chile, ¿no? Que tienen realmente una carga tributaria muy baja, tanto a las importaciones como la propia carga tributaria del resto de los impuestos internos. Nunca vamos a llegar a Bien, eso, pero sí deberíamos acercarnos muchísimo a lo que pasa en Brasil, digamos, que el resto de la estructura tributaria es bastante similar. Así que con esto quiero decir, difícilmente tengamos notebooks, celulares, etcétera, ropa al mismo nivel que Estados Unidos, Paraguay o Chile, pero sí mucho más cerca de Brasil. bien, Eso respecto a esos sí. sectores. Y después, para cerrar y no hacerla tan larga, tenés la cuestión de la apreciación cambiaria en general, que te hace que el país sea más caro, y creo que ahí se ve un poco más en los servicios que en los bienes, que los bienes también se ve, pero los servicios es lo que se termina notando más. Por ahí lo que se compara mucho más fácil, comer en un restaurante o un hotel, ¿no? Que es lo más fácil comparable versus el turismo, son algunas de las cosas que por ahí más se ve, pero es también ese efecto de la apreciación cambiaria. Bien. Bien. David, déjame que te pregunte porque integrabas FADA cuando en la jornada Se Imagina convocaron aquí a Río Cuarto a José Pepe Mujica, agricultor en definitiva, y que terminaba su mandato como presidente en Uruguay. La noticia de su muerte hoy de alguna manera u otra nos ha sobrecogido a todos. ¿Qué experiencia guardás de aquella llegada de Mujica aquí a Río Cuarto? Bueno, si no me equivoco, creo que la única vez que estuvo en Río Cuarto, cuando lo convocamos con este Congreso Imagina que organizaba FADA, una gran convocatoria, creo que ese día había 1.200 personas, había mucha gente. La experiencia, a ver, bueno, lo que todos sabemos que se ve, ¿no? Un Pepe Mujica súper transparente, súper humilde, que la verdad que yo no recuerdo quién, pero las chicas de FADA lo deben saber. Alguien que mandamos que incluso lo fue a visitar a la casa en Uruguay para terminar de convencerlo de que viniera. Y una peripecia para que llegara, porque ese día había una tormenta, él Sí, venía en avioneta desde Uruguay, tuvo que viajar en Rosario, no sé quién, alguien del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo trajo en auto hasta Río Cuarto, todo eso en medio de una tormenta, así que así todo llegó después de toda esa peripecia de no sé cuántas horas, y lo subimos directo al escenario, porque la gente hacía una hora que estaba esperando, porque se atrasó por todo ese motivo, y ahí estuvo cerca de una hora, creo que en el YouTube de Fada todavía está el video si alguien lo quiere rememorar, que bueno, en particular FADA también como organización ligada al campo, le interesaba escuchar, más allá de todas sus enseñanzas de vida, que siempre habla mucho hablaba mucho de esa humildad, también como veía las cuestiones del modelo productivo, ¿no? Algo que que han resuelto bastante Brasil y Uruguay, ¿no? Que más allá de ser países un poquito más, o gobiernos o partidos un poquito más de izquierda, un poquito más de derecha, entienden como política de Estado la importancia de impulsar la producción agropecuaria. Y eso también era fue una de las preguntas y uno de los temas que había hablado
Mujica en este marco, más allá de la hora entera que habló de muchísimos temas Claro. de la vida y algunas enseñanzas que creo van a quedar para siempre. Claro. David, gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Muchísimas gracias, David, muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, igual.